Bueno, muchísimas gracias. Sí, obviamente el tema de la virtualidad y por lo que me sucedió a mí, por la tecnología también, nos imposibilita estar tomando un mate, un vino y charlándolo con más tiempo y más distendido. Lamento tener que cortarlos, por más que no los he cortado en realidad. Así que continuamos con esta vamos a hacer una segunda vuelta donde yo les diría a Arturo, María Carla y a vos, Guillermo, si han visto continuidades, algunos ya los plantearon, pero continuidades o discontinuidades en los que estaban trabajando. Yo he apuntado algunas, pero bueno, si quieren retomar alguno de los puntos que coinciden con lo que hablaron los otros compañeros, me parece que sería el momento, si les parece. Si no, pasamos directamente a las preguntas o apostillas que puedan tener quienes están participando. Una sola cosita en relación a esto que decís, Liliana. Retomo esta idea de que del no espontaneísmo, digamos, de esta cuestión de recuperar la memoria histórica, lo aprendido, las experiencias que nos permiten a partir de ese acumulado ir e irrumpir en experiencias por ahí nuevas, novedosas. Pero esa novedad tiene que ver con un acumulado histórico, político y con una práctica concreta. Digamos, la historia nuestra historia del movimiento de trabajadores y trabajadoras en general, me parece que nos ha aportado esto que defendemos, por lo menos todo lo que estamos acá y muchos con los que nos relacionamos políticamente, que es apostar a la construcción de organizaciones democráticas y desde abajo, ¿no es cierto?, con una fuerte discusión, debate, la asamblea como un órgano de construcción colectivo, digamos. Me parece que eso tiene que ver con un acumulado histórico y tiene que ver con defender una historia, ¿no es cierto?, que nos pertenece y que es colectiva. Hasta ahí. Me parece rescatar esto que planteaba Guillermo y que por ahí a nosotros también lo tomamos, se lo escuché también a la compañera, digo, lo tomamos desde otros lugares, pero me parece que es importante que estas experiencias que hoy estamos y que estamos trayendo acá al debate, me parece que son el puntapié para otras experiencias que van a venir seguramente en los próximos años. Hasta ahí. Sí, de hecho, esto de recuperar el acumulado histórico, tanto en el tema en que estamos hablando como en la cotidianeidad, a veces charlando con colegas y gente más joven, mucho más joven que yo o que nosotros, hablábamos sobre cómo ha ido mutando el humano con la tecnología, la humana con la tecnología, de tal suerte que la diferencia etaria hace que la historia personal, la historia social, la historia grupal quede rota por la novedad. O sea, un celular de 5 años ya es viejo, hay que tirarlo, cambiarlo, ya no sirve, se le da al nene para que juegue, y parecería que con la historia, la historia de las luchas, sobre todo, ¿no? Y la marcación de la derrota y del éxito como si no fueran ambas trampas conceptuales. Así que bueno, ¿alguno de los otros compañeros? Sí, María Carla. muy breve también. Me parece importante resaltar junto con esta necesidad de tener una recuperación y una recreación del pensamiento histórico y el desafío que es entonces unir esto entre generaciones,
la noción de militancia, ¿no? Y del proceso individual y personal y colectivo de formación de militantes, ¿no? En el contexto de estas organizaciones. Y ahí es donde me parece que viene el desafío del hilo de la reconstrucción de la historia como historia viva que nos permita construir políticamente y al mismo tiempo, bueno, esa recreación que hace que aparezcan algunos elementos novedosos cuando acertamos a leer los desafíos del presente, ¿no? Pero me parece que la noción de militancia y la noción de organización y de construcción permanente de organización son cuestiones fundamentales. Bueno, eso, hasta acá. Tata, me causa. Sí, formación y de construcción permanente de organización. Esto es parte de la lucha también, porque hacia adentro de los movimientos y de los organismos y de las organizaciones, perdón, parecería que estamos a veces bastante trabados con el temor al otro, ¿no? Al otro que viene de otro palo, de que no me entiende o que me entiende demasiado, o que me puede malinterpretar. Sobre todo nos pasa con los grupos de izquierda, o sea, a mí como parte de la izquierda, no con los grupos de izquierda, sino qué pasa entre grupos de izquierda y entre grupos de izquierda que no son de izquierda. Por eso la necesidad fundamental de encontrarnos, trabajar de común acuerdo la teoría y sobre todo la práctica, para desentrañar cómo esos mecanismos de dominación nos los hemos metabolizado nosotros mismos, aquellos que estamos en la lucha. Y bueno, generar organización desde otro lugar, volvernos a enamorar de la lucha, ¿no? Volvernos a enamorar. Como dijo una vez un estudiante en Derecho, bueno, pero la vida como usted la plantea es agotadora. Ah, claro. O sea, como si fuera agotadora porque lo planteo yo, digamos, ¿no? Entonces, mucho más contacto. Bien, Arturo comentó, Guillermo, sí, ¿querés comentar algo más? Dos cosas es decir, por ejemplo, en la intervención de María Carla, es decir, muchas cosas dichas que coincidimos y usamos palabras diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Que bueno, me parece que eso es importante, si no asustarnos ante una palabra que significa lo mismo, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que hubo algunas cosas que me parece que no las dije porque me parece que las planteó mucho mejor la compañera. Por ejemplo, todo este tema de los estados nacionales, el tema de la disputa de los estados nacionales y de los procesos revolucionarios locales. Es decir, esta idea de que vamos a hacer la revolución en el mundo no se corresponde con los procesos revolucionarios que conocemos. Nosotros tenemos una revolución cubana, tenemos una revolución rusa, tenemos una revolución china, digamos. Es decir, tenemos una revolución bolivariana, que hemos tenido. Es decir, esta idea del gobierno popular, porque yo por eso hablaba del tema de la experiencia posterior al 55, digamos, es decir, esta idea de que la lucha social estaba vinculada a recuperar el gobierno, pensada por los trabajadores. Después podemos discutir qué tipo de gobierno, si era o no era, pero esta idea de que luchamos, pero además queríamos ser gobierno nosotros, después, con todas las discusiones que eso tiene, digamos, ¿no? Pero me parece que se empezó a perder. Y dice, ¿dónde vamos a hacer la revolución? Lo vamos a hacer en el mundo, la revolución. Y las revoluciones no se hacen en el mundo, digamos. Las revoluciones se hacen en lugares localizados, que después son bloqueados, que tienen los problemas que tienen. Nosotros queremos que las revoluciones tienen futuro cuando se regionalizan, donde se vinculan con otros procesos, que si no negamos el internacionalismo, digamos. Pero me parece que si no nos planteamos tener una alternativa en este país, en este lugar, lo planteó Carla con mucha claridad, nos quedamos en el aire, nos quedamos en el aire. Siempre lo que nos pasa es que no tenemos alternativa
Y muchas de las crisis es que terminamos tironeados por los que sí tienen alternativa. Porque en el proceso de fragmentación decimos qué malo, el kirchnerismo nos robó gente, pero también nosotros no creamos una alternativa. Y cuando vos no tenés política, no tenés propuesta política, terminás tironeado por los que sí tienen. Parece que en ese sentido, una coincidencia muy fuerte con lo que plantea Carla y en particular en ese aspecto. El segundo tema, con respecto a unas cosas que dijo Arturo, necesitamos un lugar de síntesis. Y lo que me pareció extraordinario es esa imagen que dio, que tenemos algún nivel de organización tenemos algo armado cuando alguien sale del molinete. Los procesos de masa nosotros no los podemos predecir. Nadie esperaba, por ejemplo, vamos a dar el caso chileno, por ejemplo, que en determinado momento los estudiantes secundarios empezaban a saltar los molinetes y se generaba una gran conmoción, una lucha extraordinaria. Ahora, lo que también es cierto, y yo conocía bastante la sociedad chilena, no era mucho lo que había organizado. Y bueno, hoy el resultado de todo eso es Boric. Es Boric, claro. Bueno, es decir, nosotros no podemos predecir eso, pero el problema es que tenemos organizado como esfuerzo militante para poner algo en el momento que haga falta. Me parece que eso que planteó Arturo, me parece que es una cuestión estratégica. Me parece que ese es uno de los puntos centrales. Es decir, que además haya vinculación y que haya confianza, a lo mejor no necesita ni siquiera ser una organización, puede ser un movimiento, pueden ser grupos que estén en contacto, pero que hayan acumulado confianza, pero que en ese momento den el salto a juntarse. Pero si no pensamos en esa perspectiva y pensamos solamente que las revoluciones las hacen los que saltan los molinetes excesivamente, además estamos negando la historia. Estamos negando la historia. Todo lo que se discutió sobre la Revolución Rusa, sobre el proceso chino, sobre la Revolución Cubana, todo eso lo tiramos a la basura. Y me parece que ahí me parece que tenemos todo un tema. Me parece que Arturo lo planteó con mucha claridad. Alguno de los participantes. Pero acá hay un montón de manos levantadas. Enrique, Julio, no sé si hay más, a ver. No sé cuál de los dos levantó la mano primero. Julio. Julio, bueno, vamos con Julio primero. Breve, muy breve, la verdad, muy buenas las tres presentaciones y sobre todo este último pequeño debate. Les confieso que me gustó muchísimo y va orientado en la pregunta que quiero hacer. Me gustaría que reflexionen los tres si ven algunas pistas de articulación de lo múltiple fragmentado. Yo voy a dar un ejemplo para que se entienda a dónde apunto. Para mí ha sido muy importante en los últimos meses la confluencia que se ha dado entre la autoconvocatoria por la suspensión de pago de la deuda y auditoría con el FITU. Cuando empezó la autoconvocatoria, el FITU no estaba de acuerdo con la consigna suspensión de pagos de la deuda. Sin embargo, en la medida que creció el acuerdo gubernamental con el Fondo Monetario, hubo un acercamiento y desde fines del año pasado hubo movilizaciones compartidas, movilizaciones conjuntas, algunas a instancias de la autoconvocatoria, otras a instancias del FITU. Y yo veo ahí una convergencia, no absoluta, no total, pero una práctica compartida que es interesante porque es con movilización callejera y con un tema estructural que es el tema de la deuda, el Fondo Monetario. Entonces yo ahí veo una proyección, una perspectiva. Por ejemplo, no pareciera que esto ocurre con el acampe de hoy, por ejemplo. Sería deseable que la movilización de unidad piquetera, no es todavía acampe, la movilización de unidad piquetera pueda convocar otras articulaciones con otros movimientos. En fin, la pregunta a los tres es si ven pistas en este sentido de acercamiento de distintas iniciativas políticas en el movimiento popular que supongan un reagrupamiento del movimiento obrero con perspectiva de construir alternativa política. Hasta ahí.
Fantástico. ¿Quién comienza? O hacemos primero las preguntas, todas las preguntas. ¿Qué les parece? Porque Eso, sigue una mejor mano levantar las levantada. preguntas. Sí. Enrique, Sí. ¿cuál sería tu...? Bueno, muy bien. Gracias, Liliana. No, por favor. Para Arturo. Arturo, en su conclusión, alude a los lazos necesarios para la radicalización, bueno, de los pueblos de nuestra América, ¿no? La pregunta sería un poco en base a la experiencia de Arturo, ¿dónde ve los límites, ¿no? De poder lograr esa radicalización? ¿Dónde hay puntos para mirar y discutir? Carla, en un momento alude a el momento de reconversión del capitalismo. Y me interesaría que destaque, no sé, uno o dos temas que considere vitales de esa reconversión y que afecta e incida, por supuesto, en la lucha popular. Y a Guillermo, cuando se refiere a miremos las continuidades, me interesaría que profundizara un poquitito, ¿no? O sea, cómo caminar esas continuidades o cómo afrontarlas, cómo enfrentarlas para no caer que de alguna manera algo se dijo, ¿no? En los errores previos. Por demás de decir, felicitaciones y muy agradecido de escucharlos. Bien, tenemos más manos levantadas. ¿Alguien me ayuda con la pantalla? Pues yo no veo a nadie más con la mano levantada. Bien, entonces, bueno, no hay. Arturo, María Carla, Guillermo, aquí tienen a Julio pidiéndole a los tres si ven estas pistas, como él daba, y a Enrique que a cada uno le dio un temita. Así que tome la palabra uno. Arturo, empezar. Eso, dale. Sí, vamos ordenaditos como estábamos empezando. Así somos todos ordenados, ¿viste? En mi cabeza, ¿viste? No, como corresponde, como Dios manda. Y empiezo al revés. Con la pregunta que hace el Enrique. Me parece que el desafío es algo que dijimos, digamos acá, que lo dijimos todos, que tiene que ver con la necesaria construcción de síntesis, de unidad, de avanzar hacia aquel lugar que nos permita pensar un proyecto político, darle carne y darle vida a un proyecto político emancipatorio, revolucionario, socialista, feminista, digamos, por el cambio social. O sea, me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Y los límites que hoy tenemos es en asumirnos que somos todos una partecita de eso, de ese cuerpo rengo, digamos, que somos una partecita necesaria de ese proceso de unidad. Y me parece que en ese asumirnos tenemos que asumir al otro también como necesario. A las otras organizaciones que trabajan con sujetos a los cuales nosotros no llegamos desde nuestras organizaciones, y empezar a discutir esto para no caer en qué sector de la clase es el sector más importante en un proceso de radicalización de la clase. Con el grado de fragmentación que tenemos, son hiper necesarios, y en ese sentido tenemos que avanzar hacia allá, a construir las organizaciones territoriales, con las experiencias de sindicalismo alternativo que se están dando, de sindicalismo antiburocrático, democrático, con las organizaciones ambientalistas que se están dando, con las organizaciones campesinas, y aprender esto del movimiento feminista, ¿no es cierto?, que fue capaz de construir desde lo diverso y darse espacios de síntesis y de unidad, y de poder avanzar en un sentido. Me parece que es una, por lo menos una parte importante donde nosotros tenemos que ver para aprender, digo nosotros como organizaciones sociales, como militantes, y una parte que nos falta, sí, es un proceso fuerte de formación política, sobre todo
a la base de nuestras organizaciones, para que no seamos las militancias, las cabezas de las organizaciones, ni los referentes, ni las, digamos, sino tenemos que generar una fuerte camada de nuevas referencias surgidas desde las bases. Y me parece que es un desafío en el cual tenemos que ponerle todo para no esperar el molinete, sino para esperar, digamos, tener ya construida esa y ver si nosotros no tenemos que esperar, como decía el Che, que las condiciones se den, sino tenemos que dar ese empujón necesario para avanzar hacia la revolución. En ese sentido, me parece que el desafío fundamentalmente que hoy tenemos es respetar al otro y ver cómo hacemos para discutir, y el otro es la formación de nuevas camadas militantes. Perfecto. Seguí. ¿Querés comentar también algo sobre lo que había dicho, si veías pistas, lo que había preguntado Julio, o lo tenés incorporado en lo que acabas de decir? Mira, en relación a las pistas... Pistas de articulación de lo múltiple. Sobre las pistas de articulación, me parece que una de las pistas de articulación es lo que tiraba Guillermo de la unidad piquetera. Yo creo que es un proceso que está alargando, que si bien tiene historia, pero todavía está muy, en el cual se puede llegar a confluir mucho más. Después hay experiencias, por ejemplo, en el terreno sindical, que son las experiencias, por lo menos las que yo conozco, las experiencias multicolores dentro de la docencia, que han logrado articular desde lo diverso, inclusive superar las experiencias de las organizaciones de izquierda, tienen en cuenta en muchos casos construcción más allá de las experiencias que tienen que ver con agrupaciones vinculadas a partidos, por así decirlo, sino que va mucho más allá. Uno lo nombraste, que es autoconvocatoria, me parece que es un proceso interesante en ese sentido. Otro espacio que me parece hiper necesario es Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, y espacios que tengan que ver con la referencia de derechos humanos, sobre todo cuando muchas organizaciones de derechos humanos fueron cooptadas e incorporadas a la lógica estatal. Me parece que una recuperación de estos espacios es hiper necesario y hay que avanzar hacia ello. Y otro es el movimiento femidisidente, que nos da clases en ese sentido. Me parece que la articulación en ese sentido está a años luz de las articulaciones que podemos tener en otros sectores Hasta ahí. Hasta ahí, gracias, Arturo. ¿Carla o Guillermo? ¿Carla? Sí. María Carla. Por ahí, en términos de estas búsquedas de articulación, a mí me interesaba por ahí también poner, con las limitaciones de estos tiempos, venimos nosotros desde el MOI, junto con otros compañeros desde el año 2016, impulsando un tipo de construcción unitaria, que es la experiencia del colectivo Hábitat Popular, que nos reunimos en una situación en diciembre del 2016, movimientos que somos de izquierda, que somos parte de la experiencia histórica de la CTA, como era el Movimiento Territorial Liberación, bueno, en nuestros casos, con otros compañeros repudiando lo que era en aquel momento, en diciembre del 2016, el encarcelamiento de Milagros Sala. Y nosotros nos pareció fundamental repudiar el encarcelamiento de luchadores políticos, pero también le planteamos a otros compañeros que estaban allí más del proceso del kirchnerismo, el movimiento de los pibes, la propia FTV, que en su momento nosotros compartimos, fuimos parte, después nos fuimos con discusión política, etcétera. En 2016, unirnos con una perspectiva que era, leyendo la propia práctica, aquello que más
en aquel momento cuando a Milagros la encarcelan, La Nación dice que Milagros Sala construyó un Estado paralelo. Entonces nosotros discutimos unidad hacia dónde, la perspectiva autogestionaria, la capacidad de manejo de los recursos del Estado, la profundización de los niveles de autonomía para tomar en nuestras manos las políticas. Y la experiencia del colectivo tomó una búsqueda que era el impulso de un marco normativo nacional que la seguimos actualmente, pero ahora no quiero irme con eso, pero que ahora estamos mismos siguiendo, luchando con esa línea, y de alguna manera reunió movimientos que tenemos una diversidad interesante, algunos de izquierda, como los que nombré, compañeros que estaban en el kirchnerismo, la Federación de Tierra y Vivienda, compañeros que se han sumado luego más del movimiento piquetero, incluso con tensiones y contradicciones entre sí, pero que hemos ido encontrando formas para poder debatir entre nosotros y empujar una herramienta que no la entendemos solo como una herramienta de política sectorial, sino con esta discusión de la forma de impulsar y construir herramientas con esta perspectiva autogestionaria. Yo creo que es una de las búsquedas que aportan a los dilemas que tenemos, ¿no? Bueno, y que está viva y actuando. Respecto de la pregunta que, además, bueno, del desafío de tener la amplitud, ¿no? De conectar con los derechos humanos, de conectar con las perspectivas de los feminismos, y yo creo que con el movimiento ambiental, como se dijo acá, está protagonizado por las generaciones más jóvenes y nosotros le tenemos que encontrar la vuelta, suscribiendo lo que es la formación de nuevas camadas militantes, pero de encontrar el diálogo por allí, ¿no? Por las generaciones que vienen. Y respecto a la reconversión del capitalismo, no estoy muy segura. Yo creo que el plano cultural es una batalla fundamental. Y entonces esto que insistía de cómo se ha recreado las ideologías justamente del fin de la historia, junto con este pensamiento antipolítico, ¿no? Entonces la formación política, el reconocimiento de la politicidad desde lo cotidiano, me parece que y la contracultura es como la dimensión de este momento, pero no de hablar, sino de la praxis, ¿no? Desde ese lugar. Sí. Y estamos entonces con Guillermo. No sé, ¿algo más, Carla? De más está decir que cada cosa que están, cada frase o cada párrafo que están dando da pie para que sigamos, no en esta reunión porque ya es medio tarde, pero sí para otras reuniones. Y reitero, con mate, vino y sanguchitos o con agua, aunque sea. Pero ojalá que lo pudiéramos hacer presencial también. Bueno, y quedaría entonces la pregunta para Guille, si no me equivoco. Guille, ¿dónde estás? Guillermo. Bueno, primero voy a responder un poco lo que planteó Julio. Él reivindicó como una experiencia de acercamiento lo de la autoconvocatoria por la deuda. Creo que es uno de los hechos más interesantes que se produjo en el último tiempo. Yo no participé pero, directamente de esa iniciativa, pero mirándolo de estar de acuerdo siempre, y bueno, a veces por cuestión de tiempo, uno viene a otro lado, pero creo que es una de las cosas más interesantes que se ha armado en este sobre todo por cómo se generó la autoconvocatoria, cómo pudo vincular a personas como Pérez Esquivel, como Norita, cómo creció hacia otros sectores, y después, claro, cómo de generar un espacio ya se está en mejores condiciones para empezar a vincularse con el PIB, digamos, ¿no? Con posiciones planteadas y acordando cosas, en otras no tanto, pero creo que como experiencia de lo que tenemos que hacer, creo que esa es como ejemplo, es una de las cosas que tenemos que hacer. Después de cosas muy chiquitas, experiencias personales, cosas muy chiquitas, nosotros hace 2 o 3 años cuando vinimos acá, pues yo regresé de Venezuela,
fundamos la Escuela Chávez con algunos viejos compañeros, habíamos fundado hace unos años atrás la Escuela Mariátegui. Y lo primero que hicimos, invitamos a 4 o 5 organizaciones, a compañeros de 4 o 5 organizaciones a que participaran en nuestros cursos. Los dos frentes, gente de Marabunta, del MULS, y bueno, alguna gente del UTT y alguna otra gente más. Y hemos desarrollado algunos cursos de formación. En los últimos años ya nos formamos más como escuela, ya nos hemos juntado con 3 o 4 organizaciones, ya los cursos los armamos con las organizaciones. Y creo que esto podría llegar a crecer, digamos. Es decir, porque, por ejemplo, para discutir sobre la historia de la revolución, digamos, los temas, algunos temas como los que abordamos, o como los procesos del capitalismo, o como, es decir, no hay tanta diferencia, digamos, no hay tanta diferencia. Es decir, en todo caso puede haber matices que incluso pueden aportar a la discusión, digamos. Dejar de romper esta idea de que la formación tiene que ser de grupo, digamos, ¿no? Por lo menos explorar esos límites. Bueno, la experiencia de trama, una experiencia también muy chiquita, pero también tiene que ver con lo mismo, es decir, que, bueno, ahí estamos con gente que venimos de distintos lados, hay gente de la corriente política de izquierda, de la corriente, bueno, de algunos otros grupos más, y la verdad que llevamos un año y pico y creo que nunca nos peleamos por una pelea terrible, por un tema, por un artículo, por un enfoque. Es decir, tenemos más coincidencia que la que nos parece. Me parece que esta idea de empezar a hacer todo lo que, hacer solamente nosotros o como grupo, solo lo que no podemos hacer con otro, como idea, digamos, desafiarnos a eso. Bueno, lo interesante es hacerlo con otro. Me parece que ese sería un tema, ¿no? No decir, bueno, lo que queda, el resto, si plantear la cuestión de la unidad como una cuestión central de toda nuestra práctica. Yo de lo personal, general, tengo gente amiga, conocida, y no quiero, con eso no quiero conversar. A mí cuando me invitan los compañeros del Darío Santillán, otra vez tuve una charla ahí con la gente del grupo Arturo, con grupos de otros grupos, yo estoy encantado, digamos, ¿no? A esas voy. Después las que tengo, los más conocidos, no, porque ya nos conocemos, ya hemos hablado de determinados temas. Creo que hay que pensar un poco las cosas como una cosa de esa forma, digamos, así. Valorar todo lo que sea vinculación, digamos, ¿no? Después, con respecto a lo que me planteaba el compañero, el tema de las continuidades, creo que hay algunos temas que me parece que tenemos que machacar, me parece que hay que machacar, digamos. La idea de los sujetos plurales. Es decir, o podemos hablar de clase trabajadora en un sentido amplio, pero lo que pasa es que esa pluralidad cambia. En los años 70, por ejemplo, era la pluralidad que había entre los trabajadores cañeros, por ejemplo, y los metalúrgicos, digamos. Ahora esa pluralidad, es decir, hay mucho menos trabajadores formales, hay desocupados, hay contratistas, hay otros procesos. Pero me parece que hay que reivindicar la idea de un sujeto plural que además está caracterizado porque no son los dueños del capital. Claro. Porque eso también es otro tema, digamos. Claro. Es decir, más allá que tengan un contrato de trabajo formal, tienen que vender la fuente de trabajo, tienen que vender la fuerza de trabajo para subsistir, o tienen que arreglarse de alguna forma para vivir, digamos. ¿No? Ese me parece que es la forma, digamos. Decir. Me parece que ahí hay un concepto de pluralidad del sujeto. En segundo lugar, me parece que el tema del movimiento, organización, lugar de síntesis. Nosotros en los años 70 hablábamos de una organización, la FAP, en la que participaba, decíamos que la organización era la caja de seguridad, o la caja fuerte, donde guardábamos las mejores experiencias de la clase obrera, las mejores condiciones. Así definíamos la organización. Año 71, esa definición del año 71. Eso pasa, cuando se habla del pasado, hay cosas que todavía tienen valor. Yo creo que seguir definiendo una organización como eso, me parece que tiene validez, digamos, ¿no? Después el concepto de articulación, es decir, ¿qué es superior a la coordinación? Nosotros cuando se formó la Verón, teníamos una idea, que planteábamos,
y una consigna, nos vemos en la lucha, nos vemos en la calle. Eso es una idea primaria de unidad, pero la articulación tiene que ver con superar eso y además de compartir luchas, compartir otras cosas que son posibles, digamos, ¿no? Que tienen que ver con los espacios de género, que tienen que ver con las cuestiones productivas, que tienen que ver con las cuestiones educativas, que tienen que ver con las cuestiones de prensa, que tienen que ver con las cuestiones formativas. Y para hacer eso no necesariamente hay que ser parte de una misma organización, es que hay que romper. Y ese tipo de prácticas son las que van generando confianza, porque a veces el proceso de que eso se construya, que eso se hace una organización, tiene que ver con el proceso de la lucha de clase. En determinado momento de alza, que bueno, todas esas confianzas en 2 meses o 3 meses se catalizan, digamos. Pero esas confianzas hay que empezar a construirlas previamente. Por ese concepto de articulación me parece que es muy importante. Y después el tema de dar todas las batallas, es decir, hay que romper con la idea de que existen escenarios revolucionarios y escenarios que no son revolucionarios. Yo creo que los únicos escenarios que no son revolucionarios, que existen escenarios que en realidad nos parece que son revolucionarios porque son marginales. Entonces, como son tan marginales, el sistema no los disputa. Ahora, el día que esos procesos políticos empiezan a tener peso en la sociedad, el sistema capitalista no te regala nada. Claro. Sí. Eso me parece que hay que... Es decir, lo electoral es un escenario que es realmente complicado porque el sistema capitalista sabe que ahí se legitiman a que llegan los que ocupan una pequeña porción del Estado y que se pueden hacer algunas cosas. Pero en general en todos los movimientos casi siempre arrancan, bueno, si no acá, mirá lo que tenemos a la redonda, no hay ninguno que sea, que esté jugando para el capitalismo, somos todos revolucionarios, qué sé yo. Y eso pasa como en las movilizaciones, digamos. Cuando van 10 a la movilización, 20 a la movilización, en el palco hay 3 o 4, nadie quiere subir. Ahora, cuando se juntan 100.000 o 200.000, los palcos se caen. Y el sistema capitalista empieza a participar a full. Es decir, me parece que nosotros tenemos que estar preparados para disputar en todos los escenarios, es decir, y romper con estas ideas. Esto pasa incluso con una publicación, pasa. Nosotros podemos tener una publicación súper abierta, alguna vez lo hemos discutido en trama. Sí, total, a nosotros nos leen 300, 400, 500 por día, no pasa nada. Si nos leyeran 1.000.000, tendríamos otro tipo de problema. Entonces no podríamos hacer una publicación tan abierta, digamos. Es decir, ese tipo de cosas me parece que hay que tomarla en cuenta. Yo no sé si le respondí al compañero la pregunta, pero me parece que hay algunos temas que me parecía que se repiten, que son viejos y que siempre los tenemos que tener en cuenta. Sí, de hecho, yo estoy, mientras ustedes, cada uno estaba hablando y contestando y respondiéndose y acotando, yo estoy anotando, y hay elementos que se están, que los están reiterando, les tres ustedes, y que son para continuar, ¿no? Esto que acabas de decir, de que todos los espacios son dignos de lucha y disputar todos los espacios es tal cual. Cuando los espacios son importantes y fuertes, qué sé yo, el capitalismo no te regala nada. Y de conceptos como organización, unidad y acumulación tienen esto de que también vos, Guillermo, lo repetiste, el tema de la construcción de la confianza, ¿no? De que hacerlo con el otro y con la otra y con les otros. Me parece que hay mucha tela para cortar todavía, que nos quedamos cortos con el tiempo, pero que sería muy interesante que repitiéramos esta charla por ahí con otra gente más, profundizando estos temas, ya sacándole punta al lápiz, inclusive con algunos enunciados que ustedes mismos nos proponen, o nos han propuesto, o nosotros podemos proponer. Nosotros, digo, todes, ¿no? FICIP, los que no están en FICIP, pero particularmente nuestros hoy convocados para tomar
este tiempo de charla, de debate, que ni siquiera hemos podido debatir mucho porque estamos de acuerdo, para colmo. Así que no sé si hay alguien más que quiere comentar algo, si no... Lili, no me funciona la manito, quería decir algo. Ah, bueno, entonces Beatriz está, no funciona. He estado apretando todos los botones y no me funciona. A mí no me funcionaba la voz y a vos no te funciona la manito. No, algo muy cortito a lo que se ha hecho referencia. Acá se ha insistido sobre el tema de la confianza, ¿no? De la confianza en la militancia, que tiene que ver con la fragmentación, todo, pues no voy a repetir todo eso. Y se ha aludido a la autoconvocatoria. Yo milito en la autoconvocatoria, y está también por ahí la vía María Elena Saludas, que las dos trabajamos en la convocatoria. Y lo que quiero decir es que justamente la buena experiencia a la que se aludió respecto a la autoconvocatoria tiene que ver en que de alguna manera, no sé cómo, pero hemos podido construir algunos lazos de confianza. Y soy cuidadosa para decirlo, digo algunos, bastantes, no absolutamente, algunos lazos de confianza y de respeto, como se decía, respeto por el otro en cuanto a tratar de consensuar, y si no se consensúa, se elimina lo que alguno no está de acuerdo. No es que se vota, no es por mayoría, ni nada. Realmente es una experiencia muy buena, pero obviamente insuficiente. El tema es el desafío, que es cómo esta experiencia también repetirla y permitir la articulación de la cual se hablaba ahora, ¿no? Y reconstruir una militancia, que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo acá. Entonces, de paso, a los que están acá en Cava, los invito al encuentro que se va a hacer el día 20, el lunes, Día de la Bandera, pero es el 20, a las 10 de la mañana en ATE, en la calle Belgrano, en la sede de ATE. Es un encuentro que llama la autoconvocatoria, pero que lo abre a otras organizaciones. De hecho van a participar algunas de las organizaciones del FITU, otras tienen congreso, por eso no pueden venir, pero van a participar. Va a participar Grabois, va a participar la CTA y algunos otros movimientos. La idea es todo lo que está en contra del Fondo Monetario, aunque no pensemos lo mismo, tratemos de coordinar y de articular. Entonces, a los que están acá en Buenos Aires, los invito a que se acerquen a ATE. Va a haber trabajo en comisiones, justamente va a haber una comisión sobre temas territoriales, justamente, y otra sobre temas laborales, y otra sobre ambientalismo y extractivismo. Así que todo lo que hemos hablado acá. Fantástico, Beatriz, gracias por la publicidad de la información realmente, porque viene justo a tiempo con lo de la articulación de la cual hablaba, de las pistas que pedía Julio, y que deben haber también otras tantas articulaciones que por ahí estas reuniones nos van a permitir conocerlas, incorporar más información, porque es muy letánica la información que dan los medios hegemónicos, ¿no? Muy de letanía, de que todo está mal, y debe haber articulaciones que inclusive no conocemos. Bueno, entonces quedamos invitados para el lunes 20. Bien, en ATE. Creo que a nadie más le falta levantar la mano, y que además por el horario, bueno, ya se ha hecho una linda charla. Agradecemos enormemente a Arturo, a María Carla y a Guillermo. Realmente ha sido un gustazo poder compartir este tiempo, que les digo en serio, quedó corto, a mí por lo menos me da toda la impresión de que cada una de las exposiciones dio pie para que sigamos desbrozándolas y conectando con otros compañeros y otras compañeras y otras experiencias, cosa que seguramente vamos a volver a hacer. FICIP está
abierta, es un espacio justamente abierto para poder desarrollar estas iniciativas. Un abrazo a todos y espero que nos comuniquemos muy, muy pronto.